ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בשם אדוני ישוע המשיח הבא בבקשה לדבר הקודש לא דמר מליד אדם. Toda gabá Bacados, Omen, Beomen. Shebe Bacashahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Rue de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios de internet www.gozoypaz.mx, también www.sinjatorah.org, estas dos páginas en español, www.yacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjatorah. Y quiero decirles que ahora ya hay varias formas de escuchar el radio. Entonces comuníquense con los amados Sajín a los números de la Quejilá para que les den información. Y desde luego el canal de YouTube Shalom 132. Vamos a tocar este tema de los reptilianos. Bendito es el nombre de Yahweh. Y quiero empezar con esto. Miren, antes de hablar en sí de los reptilianos, hay que hablar de los Anunnaki. Los Anunnaki, porque es la raíz de los reptilianos. Ahora, todo esto que voy a ministrar ahorita de los Anunnaki, todo esto es mitología. Mito quiere decir mentira, logos el estudio de las mentiras, por así decirlo. Bueno, pero ¿por qué en una quejilá donde se ministra la Torah, que es la única verdad, se va a ministrar mentira? Bueno, se ministra la mentira en cuanto tú sepas discernir que esto es reprobable, lo de los Anunnaki y de los reptilianos. Es una mitología babilónica. Entonces, por eso el Eterno va a derramar su ira, bendito es Yahweh, es el único justo, sobre Babilonia. Ahora, supuestamente era un grupo de deidades, de dioses, sumerios y acadios. Los Anunnaki se consideran que fueron los hijos, recuerden que es mitología, hijos de Anu, que significa el cielo como tal. Y dicen ellos, según ellos, que esto fue hace 450,000 años. Ahora, en el año 1964, resurgió todo esto por un libro que salió denominado Mesopotamia Antigua. Y en sí era el retrato, dicen ellos, de una civilización muerta. La base de la doctrina de los Anunnakis es que son extraterrestres, por así decirlo, que vinieron a la tierra para extraer el oro. Ellos necesitaban el oro, según ellos, para restaurar la atmósfera de su planeta, Niribu. Ahora, la palabra Ilu quiere decir los tipos altos. Y algún día que estudiamos sobre los Illuminati, vamos a ver cosas también muy, muy graves. Ahora, Ilu no quiere decir los dioses como tal, porque ha habido una confusión entre la gente, entre los que van estudiando esto. Ilu quiere decir los tipos altos. Es decir, como si fueran los gigantes, vamos, los Nefilim. Ahora, todos ellos hablan hasta la fecha, porque ahorita vamos a ver que algunas cosas son mentiras, pero otras cosas son realidad. Hasta la fecha todos ellos hablan blasfemias contra el Elohim de Israel, contra el Todopoderoso. Entonces desde ahí estamos viendo que es una doctrina totalmente satánica, porque habla contra el Todopoderoso y contra su Mashiach. El cono de pino Anunnaki de Babilonia se encuentra, entre otras tantas cosas, en el Vaticano y en el báculo del Papa, del papado. Entonces, debemos de entender
que la Iglesia Católica Romana, todas sus raíces son babilónicas. Y tenemos que entender también que ellos tienen doctrina Anunnaki. Porque el cono de pino es Anunnaki. Tiene toda esa doctrina de extraterrestres, etcétera, etcétera. Entonces, ese cono de pino, del cual yo hice un estudio, está en video, vamos a ver si lo subimos a internet. Entonces, ese cono de pino está en el báculo papal, lo voy a decir tal cual, con el Cristo satánico, que es la imagen grotesca en esta forma, está hacia abajo el cono de pino. Ahora, según los que descienden de los Anunnaki, son expertos en control mental, son expertos en economía, son expertos en finanzas, en cómo manejar el dinero, y son expertos, según ellos, en genética. Entonces vamos viendo cómo la ciencia va evolucionando, pero para algunas cosas para bien y otras cosas para mal. Por ejemplo, el control mental, todo lo que tiene que ver con la hipnosis, de lo cual yo hablé ya hace tiempo en varios temas, sobre el alma y el cuerpo, profundidades del alma y de la mente, etcétera. Entonces ellos sienten que son expertos en manejar todo esto, pero sabemos que todo eso es satánico. Hablemos tal cual, amados Sahim. Y en genética, todos los que están haciendo los clones y demás, piensan ellos que vienen de los Anunnaki, o sea que su inteligencia viene por seres extraterrestres. Ahora, los Anunnaki, según ellos, crearon ellos, para la redundancia, una generación reptiliana. Es decir, que los Anunnaki son como los superiores, por así decirlo. Entonces ellos crearon aquí en la tierra una superraza reptiliana. Ahora, no nada más es esto, sino que inclusive ellos dicen que ellos crearon a Noé, a Noah, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ese según es porque todo es mentira en esta parte. Después vamos a ver que el diablo también habla verdades. Según están ellos en la cuarta dimensión, los Anunnaki, y están en esa dimensión para poder gobernar la tercera dimensión en la cual nosotros estamos. Pero simplemente un pequeño paréntesis. ¿Quiénes están en la cuarta dimensión? Los Sheidim también. O sea, los ángeles, los Malachim de Yahweh, pero también los Sheidim, aquellos que se rebelaron contra el Abacadosh. Entre tantas cosas, porque es una cantidad de información la que hay en libros y en internet y en muchas cosas, es que están en contra de la Brit Milá. Están en contra de la Brit Milá. Ahora, tiene que tener un trasfondo que en sí el papado está totalmente en contra de la Brit Milá. Es decir, la doctrina Anunnaki es ir en contra de los pactos de nuestro Elohim. Por eso decía yo que hablan mal, totalmente mal, contra el Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Ahora, ellos hablan de un planeta X. Entonces los programas de televisión, cantidad de programas de televisión han estado influidos por toda esta doctrina satánica. Déjenme por favor que les diga yo, así abran su Tanaj, tantas cosas me vienen a la mente. Vamos a Romanos, vamos a la carta a los Romanos. Es que esto no es nuevo. Piensan que la doctrina Anunnaki o reptiliana es nueva. No, o que está de moda ahora. No, recuerden que esto es desde Babilonia. Vamos a Romanos en el capítulo 1 y en el verso 23. Y esta cita la hemos, valga la redundancia, leído mucho, pero ahora vamos a entender mejor. ¿Sí tienen Romanos 1:23? Y cambiaron la cabod, o sea, el esplendor de Elohim incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está, subraya. Entonces,
Aquí está hablando Shaul, y ya cuando ministre yo sobre las cartas, que no es nada más que hayan creado, como en el caso de Horus, en Egipto, una imagen y ya, sino decía yo que eran deidades. Y entonces, o sea, falsos dioses en pocas palabras. Ahora, dicen ellos, la doctrina Anunnaki, dicen que la Tanaj, la Biblia para los nuevecitos, es falsa. Y que la Tanaj solamente son historias ancestrales de Sumeria. La doctrina de ellos es que se establecieron en la región del actual Irak. Y entonces donde actualmente está Irak, era Mesopotamia, Babilonia. Ahora, la palabra Anunnaki, si se le quiere dar una traducción para ver qué significa, es esta: aquellos del cielo que a la tierra vinieron. Aquellos del cielo, así como algo que no tiene un objetivo tal cual, una definición, aquellos del cielo que a la tierra vinieron. Entonces recuerden que la doctrina Anunnaki es que vinieron por oro, para poder tapar, por así decirlo, como aquí en la tierra se está quitando la capa de ozono, en su planeta, según ellos, se estaba acabando la protección, y entonces se llevaban el oro. Esa es la doctrina Anunnaki. Y que, para que se entienda, ellos son los padres de los reptilianos. Ahora, se dice también en esta doctrina que los Anunnaki fornicaron e hicieron que los hijos de Elohim fornicaran con las mujeres. En pocas palabras, ellos dicen que la Biblia, la Tanaj, es una copia de su doctrina. Pero no tiene absolutamente nada que ver. Entonces nosotros encontramos dentro de esta doctrina Anunnaki seres alados, seres con alas, que no tienen nada que ver con los serafines, o los querubines. Recuerden que los malajim como tal no tienen alas. Entonces encontramos seres alados, seres con cabeza de águila, y eso es igual a los dioses egipcios. Ahora, las pirámides del mundo en sí como tal, las pirámides, por ejemplo, de Keops, allá en Egipto, las pirámides aquí en México y otras partes del mundo, o en Guatemala, en el Perú, etcétera, tienen que ver con esta doctrina satánica Anunnaki. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, de hecho, vamos a ver que el dólar, etcétera, el billete de dólar, tiene una pirámide truncada. Entonces vamos, tal vez en esta ocasión hablemos solamente de este tema, después lo ampliemos con otros conceptos más. Ahora, la doctrina Anunnaki toma partes de la Tanaj y dicen, por ejemplo, dicen que Sansón fue un Anunnaki y que por eso tenía esa fuerza sobrenatural. Sabemos que era la fuerza del Ruach HaKodesh. Ahora, en los canales de televisión, todos los channels de televisión estadounidense, esto se está poniéndose más que de moda. La idea es capturar el mayor número de almas para Satanás, en pocas palabras. Yahshua HaMashiach reprenda eso. Por eso los alienígenas, los seres ancestrales, ovnis, etcétera, eso ha invadido desde hace mucho tiempo. Pero ahora es un apogeo, es una fiebre por todo esto. Y la gente que antes siquiera más o menos pensaba que sí, había un todopoderoso y creador de Adán y Eva y de la tierra y de los cielos, está acabando totalmente poseída creyendo toda esta doctrina que yo te estoy compartiendo hoy. Ahora, en estos canales de televisión todo el tiempo entonces hablar de los Anunnakis, de seres extraterrestres,
de encuentros con seres extraterrestres, la gente se deja impresionar, etcétera. Y cada día, al menos yo en lo personal, al ver los pacientes y los mismos nuevos hermanos, me van contando, es que Roe, yo tuve un encuentro con un ser extraterrestre, se presentó en mi recámara, etcétera, etcétera. Empezó a hablar, me dijo esto, me dijo el otro. Entonces, estamos viendo que todo no es un ser Anunnaki como tal, es un demonio. Ahora, dicen ellos, los Anunnaki, que en una tabla mesopotámica, antes de la época de Noé, está la historia del diluvio, pero eso es una mentira. Es decir, que todos estos canales de televisión tratan de desvirtuar la verdad. Y estamos viendo que aquí en Romanos 1:23 ya había esa doctrina. Y mucho antes todavía, mucho antes. Recuerden cuando la salida de los hijos de Israel, amados Sahim, de Egipto, todo eso ya existía y mucho antes. Ahora, ¿cuál es la doctrina entonces Anunnaki? ¿Cuál es lo que pretenden ellos hacer? Es negar en todo tiempo, negar a Elohim, Yahweh, bendito es su nombre, y su palabra, la Torah, que es la única verdad. Esa es la finalidad. Sacar a la gente de la, pues no tienen la verdad porque no tienen la Torah, pero de lo que pudieran oler tantito de verdad, por así decirlo, y entonces llevar a la gente al mismo infierno. Entonces eso ya lo hemos visto, no varía. El diablo siempre ha tratado de captar almas. Ahora, toda esta doctrina Anunnaki tiene que ver, por ejemplo, con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Ahora, la gente que va cuando inicia la primavera, para nosotros es, por ejemplo, Aviv, y entonces viene la fiesta de Pesaj, inicia el año hebreo en cuanto marca la Torá, y entonces viene la fiesta de Pesaj, viene Hamatzah y nos gozamos. Pero ¿qué hace la gente? Ir a los pies de las pirámides vestidos de blanco para captar más energía. Pongan atención, amados Sajina, Hayot. En cantidad de casos he tenido que atender personas con problemas de posesiones demoníacas muy fuertes. Por estar al pie de las pirámides, lo que reciben son más que demonios. Ahora, entre tantas doctrinas, dicen que los vampiros son descendientes de los Anunnaki. Entonces, al tratar con gente que es vampiro real, que traga sangre, en pocas palabras, que no tiene los grandes colmillos, pero a veces van con odontólogos para hacerse los colmillos afilados, etcétera, o se ponen unos postizos y demás. Entonces, ellos piensan que descienden de estos Anunnaki. No dicen, bueno, yo me convertí en vampiro porque se me dio la gana, etcétera. No, ellos piensan, están totalmente poseídos y vuelvo a repetir, piensan que vienen de los Anunnaki. Ahora, he tratado gente, y ya lo he yo ministrado, y se sigue tratando más gente, es algo increíble esto. Pero bueno, ¿cómo es posible? Una gente, les platicaba yo en un audio, bebía la sangre de su esposa, ahora ya quería beber la sangre de su hija, etcétera, etcétera, etcétera. La conexión que hay con estos seres en cuanto a los gigantes de la Tanaj, porque la Tanaj, la Torah es verdad. Entonces, no es que haya unos tal Anunnaki como tal, sino consideramos entonces lógico que son Sheidim y potestades demoníacas fuertes. Ellos, entre otras de sus doctrinas, dicen que ellos, perdón por la redundancia, que ellos crearon al Homo sapiens. Y de ahí entonces dio el salto hacia el ser humano. Pero en sí no acaban de ellos de aceptar en su doctrina satánica la teoría de la evolución, o sea, la teoría de Darwin, porque entonces ¿dónde estaría la evolución del hombre
Hace mucho tiempo se iba a estrenar una película de los Anunnaki, ya no se estrenó porque entonces da en contra la teoría de la evolución de Darwin. Y entonces el diablo ha hecho creer durante años en las escuelas, en preparatorias, en primarias, etcétera, la teoría de la evolución. Entonces, si se permitía a nivel mundial que hubiera esta película de los Anunnaki, esa teoría de la evolución de Darwin sería echada a la basura, que es una basura. Pero vamos, lo que querían es no echar a perder el trabajo que ya habían hecho otros satanistas. Ahora, encontramos dentro de la teoría de los Anunnaki, ahorita vamos a ver unas diapositivas, dos hermanos que siempre tenían enemistad, uno llamado Enki y otro Enlil, o Enlil. Entonces, siempre la enemistad entre los dos hermanos. ¿A qué te suena esto? Sino una enemistad, una copia de la enemistad entre Esaf y Jacob, porque Jacob realmente Kadosh y Esaf carnal, ya lo vimos. Ahora, ellos dicen que hay dos, Enki es el reptiliano y Enlil que no es tan malo, que hace bien a la gente. Entonces ellos dicen, bueno, también así entre los reptilianos hay buenos y hay malos. Es como decir la magia negra y la magia blanca, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de esto? Que son ángeles caídos, son demonios. Y ellos van poseyendo a la gente y han creado toda esta doctrina. Pero vuelvo a repetir, si nosotros acá, por ejemplo, por el Cablevisión X, podemos captar ciertos canales, valga la redundancia, de Estados Unidos y vemos cantidad de porquería de esta, me refiero no deber estar viendo ahí, pero vemos algunas cosas y decimos, ¿qué es esto? Están metiéndole a la gente toda esa basura. ¿Qué no será en el resto del mundo, no? Ahora, el billete de dólar, que después tal vez hagamos una plática, que ya ustedes a lo mejor ya saben muchas cosas, a lo mejor más que yo, de lo que es el billete de dólar, pero tiene cantidad de símbolos Anunnaki. 1, símbolos masónicos. 2, y símbolos Illuminati. Por ejemplo, en el billete de dólar aparece el búho, porque supuestamente es el ejemplo de la sabiduría. Y si tú ves, siempre se ha visto al búho, hasta de una manera grotesca le ponen sus lentes, etcétera, como muy, muy sabio. Y está el búho en el billete de dólar. Pero es el ejemplo de la sabiduría Illuminati. Y está el número 13, que es un número cabalístico. Por ejemplo, en el billete de dólar aparecen 13 hojas, 13 aceitunas, 13 flechas, 13 barras, 13 estrellas, 13 niveles de la pirámide, que son los 13 grados Illuminati. 13 grados. Ahora, todos ellos mezclados entre Illuminati y masones y gente que cree realmente toda esta doctrina Anunnaki, son los que manejan, decía yo, ellos creen que son muy inteligentes, la inteligencia la da el Eterno. Pero vamos, ellos, por ejemplo, esos son los que han mandado los mensajes, por ejemplo, mensajes ocultos, por ejemplo, los billetes de $20 con las Torres Gemelas atacadas. En el nuevo billete de $100 con la destrucción de Nueva York por medio de una explosión nuclear, cayendo un misil en el mar. Entonces, ¿cuál es su lema? ¿Cuál es el lema de los que llevan esa doctrina Anunnaki y que son masones Illuminati, o Illuminati masones, o masones e Illuminatis, o una mezcla de todo? Su lema es el orden a partir del caos. Es decir, vamos a crear un desorden, un caos, y entonces vendrá el orden. Pero el Eterno va a permitir todo eso. De hecho, al caer tanto demonio, etcétera, y ahorita vemos cuánta violencia hay en todo el mundo. Entonces, el billete de $20 anunció mucho tiempo antes la destrucción de las Torres Gemelas, y ahora en el billete de $100 está el ataque nuclear
a Nueva York. Y eso vendrá. Ahora, si tú ves los discursos de los expresidentes de Estados Unidos de Norteamérica, siempre ha sido ese. Ellos no dicen vamos a crear un caos y después vendrá el orden, no. Pero el orden a partir del caos. Entonces dices, bueno, la economía está muy mal, etcétera, pero va a venir un orden. O va a venir una crisis muy fuerte, pero todo está anunciado en la Tanaj. Ahora, en sí en el billete, por ejemplo, de $100, así como en los billetes mexicanos que se mueven ciertas cosas, moviendo los billetes para la redundancia, entonces la campana, hay una cinta azul ahí, y la cinta azul se mueve, pero es más bien, son campanas resonando, y todo eso es Illuminati. Ahora, no anoten, recuerden nada más escuchar Gizgalud, Apocalipsis 18. Vamos, a ver, vamos a revisar, por favor. Vamos para allá, Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. Ellos ya tienen preparado todo ese ataque. Y está anunciado en el billete de $100, fíjense. Terrible. Apocalipsis 18, verso 17. Cuando lo tengan me dicen un amén. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿No es así Nueva York? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Entonces todo apunta a Nueva York. La Estatua de la Libertad con la antorcha de la masonería. Y entonces lo que pasa es que cuando algún masón importante muere, entonces ponen una antorcha, pero esa es la antorcha de la francmasonería. Bueno, ahora, los Anunnaki entonces son los antecesores, por así decirlo, o la antesala para hablar de los reptilianos. Entonces ya leímos que en Romanos 1:23 cambiaron ellos la cabó del Eterno, el esplendor del Eterno, por aves, cuadrúpedos, aves y reptiles. Ahora, voy a entrar de lleno así al tema de los reptilianos, ya entonces teniendo como antecedente todo lo que son los Anunnaki. Dice en la Tanaj que la serpiente era astuta. Entonces, el diablo con toda esta doctrina, Yahshua Mashiach le reprenda, está captando más almas que con los Beatles. Es decir, con el rock de los 60. Los reptilianos reconocen, fíjate muy bien yo lo que decía los Anunnaki, dicen, bueno, somos sabios para la genética, la economía, etcétera, las finanzas y demás, el control mental. ¿Qué piensa un reptiliano? Un reptiliano reconoce que es hábil para engañar, para robar y para hacer el mal. Engañar, robar y hacer el mal. Yahshua HaMashiach reprenda eso. Ahora, hay gente que reconoce que es una lacra para la sociedad. Y hay gente que dice, yo soy una lacra para la sociedad. ¿Y qué? Ellos así, retando. Entonces, generalmente el reptiliano engaña, roba, mata, lógico, hace el mal. Y ellos reconocen algo, que son muy escurridizos. O sea, es un ladrón para abrir una caja fuerte o violar alguna chapa de una casa. Y entonces ellos reconocen todo eso, que son escurridizos como la serpiente. Por eso empecé con que la serpiente era astuta. Entonces ellos se sienten orgullosos de todo eso. Ahora, los reptilianos
los hay en sí en lo físico como tal, y los hay no nada más en lo físico, puede ser un reptiliano físico como tal, sino en lo intelectual, que todo el mal está en el alma, pues, pero en lo intelectual. Entonces, ellos son escurridizos para manejar también las emociones de la gente y los sentimientos de la gente. Algo así tipo hechicería. Entonces, manejando las emociones y los sentimientos de la gente, ellos dicen, si yo soy hábil para manejar los sentimientos y las emociones de la gente, entonces logro mis objetivos. Eso dicen ellos. ¿Y qué es sus objetivos? ¿Qué es sus objetivos? Tener más relaciones sexuales con mujeres, tener mucho dinero, mansiones, etcétera, 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 o sea, casas grandísimas y demás. Ahora, la gente reptiliana, si es que se le puede llamar gente, ¿verdad? Porque vamos a ver ahorita casos terribles. Ellos dicen, tengo un poder hipnótico muy especial. O sea, yo puedo hipnotizar mejor que un psiquiatra, porque ¿sabes? Los psiquiatras hipnotizan. Y sobre eso se toma cursos. Terrible. Entonces, ya hemos platicado de la hipnosis, que no es más que, son sheidim. Este está hipnotizando a otro, pero no por el poder que él tenga, sino por el poder que tienen los sheidim para atacar a esa persona y que despierta esté dormida. No es él, este es un donadie, no es nada. Es el poder de los sheidim. Es decir, la hipnosis no es